Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo. Gracias por sintonizarnos, por vernos, por hacer que la plataforma Seno de Radiovisión llegue a los hogares en todas partes del mundo. Conozco a Pedro desde las aulas universitarias, un hombre que ha activado políticamente, ha defendido sus ideales y ahora pues en el tiempo le ha dado la posibilidad de opinar, de hacer que los públicos traten de digerir de mejor forma los actos y los acontecimientos que se desarrollan en el país. Pedro publicó en los últimos días una situación, un análisis bastante claro. De la promesa al fracaso, el Ecuador no nos dejan crisis, nos dejan, perdón, crisis, corrupción y un modelo de despojo. Este es el gran titular. Este gran titular podría representar el desasosiego que vive el pueblo ecuatoriano, el miedo, el temor, la incertidumbre. Gracias, Marco, y gracias a tu audiencia, muy amable por haberme invitado a participar en tu programa. Sí, en verdad lo que hay que decir que aquí hay dos cuestiones fundamentales que habría que ver. Uno es el lenguaje comunicacional que tiene el gobierno. Es uno que está sentado en la desinformación, en la mentira y obviamente la cobertura que tiene con algunos medios de comunicación que indudablemente le hacen de amplificador respecto a a lo que quiere el gobierno como tal comunicar. Lo uno. Lo otro, ¿no es cierto?, es de que el gobierno, en definitiva, ha realizado una serie de promesas. Ahí así fue como le cautivó al electorado, incluso señalándose que su tendencia era socialdemócrata, cuando en realidad, ¿no es cierto?, representa a un modelo neoliberal autoritario. Y digo esas promesas que ninguna de ellas se ha cumplido. Ni la seguridad, ni el manejo de la crisis económica, y más bien nos encontramos con una crisis multidiversa, en donde, ¿no es cierto?, no solamente son las dos que hemos denunciado, sino también la crisis institucional. Correcto. Ahora, tú señalas en la introducción al artículo que se menciona que el gobierno de David Lobo ha demostrado una incapacidad alarmante para afrontar la crisis de fin. Es decir, el génesis del momento que estamos viviendo es la pésima, la nula o la mala administración del presidente Noboa. A ver, aquí también igualmente habría que ver desde dos lados. A ver, la una, efectivamente, el gobierno, al carecer de un liderazgo, el presidente no lo tiene, ni ninguno de sus ministros como tal, el ejército, sus voceros. Lo segundo es que no cuenta con un equipo gubernamental que definitivamente tenga experiencia y le posibilite gobernar adecuadamente y generar políticas públicas que le corresponden. Y lo tercero, ¿no es cierto?, es que no tiene un plan de gobierno sobre el cual se pueda decir, a ver, esto vamos a valorar, esto se hizo, esto se puede hacer, esto se hizo bien, esto se hizo mal, etcétera. No lo hay. Y por otro lado, el modelo neoliberal que el gobierno está implementando es uno que básicamente se atiende en la destrucción del Estado. A ellos les interesa destruir y hacer que el Estado huya de todo espacio público para que definitivamente pueda ser cooptado por la empresa privada. Ese es su interés básico, porque los sectores privados lo que les interesa es apropiarse de los recursos naturales, de los recursos públicos y los bienes y servicios para indudablemente, necesito mantener su modelo de dominación. Bien, en todo caso, tú dices que la gestión del señor Novoa ha profundizado la precarización de los servicios públicos y ha favorecido a un círculo centrado de intereses privados. Esto significa desprestigiar la gestión pública, las políticas públicas, las instituciones, para decir, aquí está, esta institución quebrada, vender a precios de gallina robada, y de esta forma entonces favorecer a los grupos económicos. Claro que sí. Fíjate tú, esto no viene solamente desde Novoa, es decir, responde a una política que viene desde Lenin Moreno, que traicionó al proyecto de la Revolución Ciudadana, se acentúa en el asunto Lazo y se viene proyectando en este gobierno. Así se señaló respecto del asunto de las refinerías, indicó que prácticamente la provincia de Esmeraldas iba a explotar, que eso era un peligro.
Se dijo lo mismo respecto al proyecto Coca-Cola Sinclair, se dijo que ahí se había botado la plata, que es un proyecto que no servía, y si es que ese proyecto no hubiera funcionado, hubiéramos estado, ¿no es cierto?, estaríamos hasta este momento en tinieblas, en pleno siglo XXI. Se dijo lo mismo de los elefantes blancos y toda aquella construcción que eran la cuestión de los hospitales, y si no hubieran habido los hospitales, las muertes y las pandemias hubiera sido una cuestión trágica en este país. Lo mismo se viene diciendo respecto de Petroecuador y todas las empresas públicas, se señala que son, ¿no es cierto?, una cueva de ladrones que son incapaces y manejan, y sin embargo, ¿no es cierto?, hoy quieren regalar la joya de la corona, Sacha, a la empresa privada, en donde simplemente el Estado va a captar un 12% de todo lo que eso produce, quedándose lo que más o menos los estudios determinan, unos 8.000 millones de pérdida. Fíjate tú que las realizadoras no cobran un solo valor, 1.600 personas se han muerto, 10.000 personas están en lista de espera para saber cuándo les cae la muerte, porque no les dan la medicina, no les pagan. Los valores de 4.000 millones, de 4 millones de dólares que han pagado las realizadoras, no se sabe a cuáles, sobre qué criterios, sobre qué cosas. Y al final, ¿no es cierto?, el gobierno sigue diciendo que aquí va a construir todo y ya va a ser absolutamente todo. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo va a ser un gobierno que dice que no tiene recursos, que no hace las cosas que le corresponden? El sector salud, de más de 4.000 millones que tenía que invertir, hace, ¿no es cierto?, efectivamente con algo así como 1.700 millones. Es decir, más de 2.000 millones no hace inversión. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Simplemente llevar a la población a que tenga una situación de desesperación, una situación de miedo que está empatada con el problema supuestamente en el combate al narcotráfico, etcétera, etcétera, y lo que quieren es imponer un clima de terror, de miedo, de desesperanza para que la gente acepte lo que ellos quieren, cualquier cosa que les propongan. Y efectivamente ahora con toda la desvergüenza, simple y llanamente, ¿no es cierto?, se apropian de bienes y recursos. Fíjate tú, en el caso de la gasolinera del hermano, sí, quieren cubrir semejante acto mafioso con la persecución al alcalde de Guayaquil. O sea, Claro. quieren cubrir eso, ¿no es cierto?, con una situación en donde a la final venden diésel que estaba subvencionado y luego venden gasolina de una cantidad inmensa que es la que no tenía el pueblo. Esa es la realidad trágica que vive este país. A esto lo Bien. han llevado. Y este gobierno, no solamente por incapacidad, sino porque un modelo político quiere definitivamente destruir. Eso ya ha sucedido en América Latina, y simplemente lo que pasa es que este rato nosotros estamos afrontando esta situación. Una de las formas de discursiar o representar la realidad en el pueblo romano fue pues este tipo de discursos medio basado en premisas falsas, quiero decir un discurso afianzado en falacias, falacias que en un momento parecen realidad en base de posicionar este discurso a base de falsedades. ¿Crees que se está copiando este modelo, bombardearnos a través de diferentes formas al pueblo para posicionar una mentira como si fuese verdad, basándose y siendo ayudado por varios medios de comunicación, por las redes sociales, en fin? Sí, claro. Esta es prácticamente la forma como el gobierno viene implementando las cosas. Y como te señalaba, este no es el sello de este gobierno. Este es la continuidad de lo que fue el gobierno de Lazo y lo que fue el gobierno de Lenín Moreno. Tú recuerdas de que a la final el señor Lenín Moreno, para justificar la traición que realizó, señaló de que a la final tenía en su despacho unas cámaras de televisión que le filmaban las maravillas que supuestamente él creía que podía tener en su mente, que podía trasladar frente a como estilo de gobierno, y sin embargo nunca sumaron, nunca señalaron eso. Y así te podríamos decir un montón de cosas. El famoso cuento de los 70.000 millones que se han ido llevando a la Revolución Ciudadana y que hasta ahora no asoman, y cuando buscan lo único que se encuentran es los dineros del señor Lazo, las cuentas del señor Lenin Moreno, quiénes le pagaron, cómo le pagaron, con qué bienes les pagaron, y se encuentra ahora, ¿no es cierto?, con las cuentas del señor Novoa, y se sabe, porque ya no pueden tapar más, que viene el embajador de Americano. Italia para Ah, señalar y confirmar que a 30.000 millones de dólares se lavan en el sistema financiero. Entonces, ¿cómo puedes tú creer
de que esa no sea la mentira la que al final lleve a tapar este conjunto de latrocinios y de formas corruptas de poder manejar la gestión pública. Esto siempre lo han hecho, Ya. lo vienen haciendo y lo seguirán haciendo. El interés que ahora tienen por captar el poder es porque justamente no quieren que eso suceda. Bien, Entonces, entonces, el señor Novoa quiere definitivamente captar ahora, porque si no le van a tener que cobrar lo primero los 80.000, digamos, 80 millones de deuda que tiene la corporación Novoa al SRI, por citar una cosa. sí, estoy claro en lo que tú explicas, pero por otro lado, la situación se da de forma continua, diaria, un bombardeo. Podríamos decir es un acoso todos los días para posicionar una verdad, para hacer que pase una verdad como que si fuese cierta. Pero esta verdad se fija a través de desprestigiar a los gobiernos anteriores, me refiero a este gobierno del año 16, para crear una antipatía, un odio, una inadversión que se podría reflejar en el voto democrático, Pedro. Claro, indudablemente que es eso. Fíjate que allí se produce, ¿no es cierto?, el fenómeno del odio que ha llevado a posesionar una situación en donde ciertos actores políticos están proscritos de hacer la política y no han tenido problema como este último gobierno, ¿no es cierto?, sacar al señor Topic para que al final él pueda tener las posibilidades actuales de disputarse el asunto de gobierno. Ayer pasó igual con Rafael Correa, etcétera. Entonces, ese ha sido la forma como ellos, ¿no es cierto?, han venido manejando. Esto es una política de guerra. Y esta política de guerra es indudablemente aquello de posicionar respecto a las debilidades del adversario para maximizar las de uno y definitivas de ese lado, ¿no es cierto?, generar un ambiente de malestar, de zozobra, de inquietud y de miedo en el otro sector. Eso está pasando aquí con la población. A la población le tienen en condiciones tan difíciles que cómo puedes imaginarte una población que no pueda vivir en su ciudad, que no pueda salir a tomarse un café, que no pueda disfrutar con su familia en un espacio público porque tiene miedo al asalto, el miedo a las pandillas, pero además también esto es una forma de encubrir las cosas. Le Bien, sacan las Fuerzas Armadas diciendo que van a controlar el orden y eso no ha sucedido. Las cárceles siguen en manos de las bandas narcotraficantes, ellas siguen manejando y ahora, claro, la persecución es frente a los lobos. Pero fíjate tú que el gobierno ha ocultado todo de lo que es la mafia albanesa y lo que eso encerraba y los tráficos y lo que se demostró a través de lo que la posta señaló en el gobierno de Noboa y lo que está proyectándose en el gobierno de Lazo. Entonces, es eso. La mafia albanesa ha quedado tranquilita, maneja ahora las cosas tranquilamente y ahora lo único que hay que perseguir es a los lobos, porque supuestamente son la única banda que existe. No, eso es un remedio de lo que está pasando, lo que ya pasó en Colombia cuando se trató de implementar los PEPES para enfrentarle, ¿no es cierto?, al primer narcotraficante que tenía Colombia, que era Pablo Escobar. puedo señalar algo, puedo decir algo, a lo mejor divergimos en el criterio, pero justamente tener posición a lo mejor un tanto contraria, entre comillas, hace que brille la verdad al final de la tarde. La persecución tiene un brazo ejecutor en el país, quiero decir, alguien, alguna institución que está persiguiendo, sembrando el miedo para que nosotros nos inmovilicemos, porque el miedo paraliza. Es decir, tienen un brazo ejecutor para la persecución que en forma obsecuente sirve a los designios del poder. Y otra pregunta adicional, la falta de liderazgo del presidente le suplen estos comilitones. Eh, claro, tú bien señalas, es necesario tener que el resto, el brazo ejecutor del offer se maneja en dos, asimismo, espacios. El asunto de la prensa jugando el papel que tiene que cumplir para poder ir posesionando determinados tipos de relatos, determinados tipos de mensajes, y indudablemente el hecho de ciertos aparatos, que no podríamos decir todo, pero ciertos aparatos, ¿cierto?, de la Administración de Justicia que están al servicio del poder para justamente hacer persecución política. Ahí tenemos el caso de la fiscal general del Estado. Ella generalmente asoma cuando hay elecciones y cuando los gobiernos de turno tienen problemas, dificultades, entonces sacan, ¿no es cierto?, casos emblemáticos supuestamente que van a
y inundan las páginas y inundan los noticieros del país y claro, dan la sensación de que supuestamente están combatiendo el narcotráfico y como tal. Entonces, eso es lo que hicieron. No vale olvidar de que no tuvieron ningún despacho los sectores más poderosos de este país de asesinarle al señor Villavicencio para culparlo a la fuerza política y sin embargo de haber lanzado eso, ahora no pueden probar. Eso lo está diciendo la misma esposa del señor Villavicencio ahora, de que fue la fiscal quien le pidió que mande su comunicado y haga circular esa bola. Entonces, esas son las situaciones. Fíjate, todos los casos que tienen que ver para perseguir a la fuerza política caen con una sola jueza en la Corte Nacional de Justicia y esa jueza campante decide lo que quiere que hacer. La ministra de Trabajo dicen que ha sido juez, no sé cómo sería, ¿no? Pero bueno, pero ha sido juez. Al final, ¿no es cierto?, lo sigue en su sumario administrativo, nada más que la vicepresidenta, y le inhabilita para que la final participe. El señor presidente, como tal, declara a otra vicepresidenta, él por sí, que sí se va contra la Constitución, contra cualquier institucionalidad, y no pasa nada. Y la Corte Constitucional muda, calladita. Es decir, todo el aparataje está al servicio del poder. Entonces, en esas condiciones, decirnos de que vamos a entrar a un proceso electoral limpio. No, este es con cancha inclinada, porque el CNE ve a vista y paciencia lo que hacen los funcionarios públicos de este país, de este gobierno, vestidos con trajes morados de ADN, hacen todas las visitas y todas las actividades en el país y no pasa nada. Pero si eso sacaría algún otro espacio político, un cartel o una foto, ya indudablemente sería objeto de multa. Y eso Claro, hace te el juzgamos. CNE, y eso hace el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, están comprados, están amañados, de hecho, la justicia, un cierto de papel. Ya, ahora, para ir avanzando en el diálogo y siguiendo el formato de tu escrito, de tu ponencia, vamos a entrar a la parte de la salud. Tú señalas con mucha claridad que más de 1.000 camas han sido deshabilitadas en los hospitales. Existe un déficit de 20.000 profesionales de la salud. Se presupuestaron 4.435 millones de dólares, pero apenas se ha ejecutado dentro del presupuesto el 46%. Es decir, que se desaprovechó una gran cantidad de dinero, se mermó al servicio de salud para que a lo mejor el señor Cucalón en la propuesta política de él diga que debería privatizarse la salud. Claro, es decir, el gran objetivo, ¿no es cierto?, es tomarse el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí está una fuerte cantidad de recursos económicos que, ¿no es cierto?, necesitan ellos apropiarse, manejar arbitrariamente como ha pasado en otros lados, ¿no es cierto?, y después nuevamente dar en quiebra y nuevamente que sea el Estado, ¿no es cierto?, quien asuma todo. Entonces, ahí sí hay un asunto que quiere golpearse también al BIES y lo que el BIES ha venido cumpliendo con ciertas condiciones para mejorar, sea la vivienda, o sea la salud, o el asunto de crédito. Recuerda que antes se hacían incluso líneas de crédito para los estudiantes a través de ese banco Ujú. y indudablemente generaba un papel, digamos, de ayudar a controlar para que no se lancen las tasas de interés muy altas en el mercado. Ah, Ese interés que ellos tienen es indudablemente ahora quieren vendernos con la idea de que supuestamente el señor Noboa ha hecho un acuerdo con Google y que van a hacerse, ¿no es cierto?, posibilidades de que uno pida una cita y se le entregue la cita a través de un medio digital. ya, Pudiendo estamos, descubrir, ¿no es cierto?, el agua tibia, pero si eso ya tiene 10, pero si eso así ya así es. viene funcionando. El problema no es ese, el problema es un déficit de 20.000 plazas de funcionarios que se necesitan para poder dar atención al 80% de la seguridad pública que depende de esta seguridad pública y que depende del IES. Ese es el asunto. Entonces quiere trasladarse al sector privado, en donde, ¿qué es lo que pasa? Al sector privado trasladan, derivan los pacientes y claro, ¿no es cierto?, son beneficiarios del sector privado los que tienen contacto con el Estado para que les paguen, como en el Bien. caso, ¿cierto?, de un hospital, en donde es la tía del señor presidente, una de las capitalistas de ese
de ese hospital que ha recibido los beneficios. El resto, ¿no es cierto?, que espere. Eso no importa, porque es Ya. la gente la que tiene que estar. Entonces, su gobierno insensible no le duele absolutamente nada. Si este gobierno no pudo ni siquiera sacar un tuit por la muerte de los 4 niños en las Malvinas, puedes creer que pueda sensibilizarse frente a la muerte de 1.100 personas. No les importa. Ellos no viven esa realidad. Nosotros conocemos teóricamente a profundidad qué es lo que manejan las tesis del imperialismo, capitalismo, el hiperimperialismo, en fin, conocemos que las áreas sociales no constituyen para ellos una inversión, sino un gasto. Es decir, recortan en el área de la salud, de la educación, en fin, para beneficiar a otras áreas en donde pueden lucrar. Es decir, la política de contraer el gasto público en la inversión social es una de las causas de la crisis de la salud. No solamente de la crisis salud, es de la crisis económica. ¿No? El problema que no podemos salir es porque definitivamente no hay inversión del Estado. Y entonces la tan cacareada inversión pública, privada, perdón, y la inversión extranjera, que supuestamente nos va a salvar, no asoma y no va a asomar, porque aquí no hay condiciones. Aquí requiere que el Estado intervenga, que el Estado genere. Te interrumpo, Y, Pedro, para poner un dato. Según el organismo del Estado, propio del Estado, apenas hay una inversión extranjera de 270 millones de dólares en el país. Es decir, risible, pero sin embargo, con una decisión se sacan sin pagar impuestos del país casi 560 millones de dólares. La doble cara de la moneda. pero claro, fíjate tú de que al final el asunto de los dineros que recibimos, de semejante volumen de deuda externa que tenemos, ha servido para dos cosas: o para pagar sueldos porque no han tenido de dónde sacar y generar, y luego para pagar deuda externa. En allí no hay ningún problema que se utilicen 4.450 millones de reserva internacional. No, ahí no hay problema. Pero el rato que algún candidato señala de que hay que utilizar los recursos de la reserva para poder inyectar en el aparato productivo y poder eso generar producción y que eso genere consumo y consiguientemente eso dinamice la economía, entonces inmediatamente sale, ¿no es cierto?, el semejante bulo, ¿no es cierto? Ya se va, ¿no es cierto?, a acabar la dolarización. Ya esto sí es, eso es lo que persiguen, esto es lo que quieren. Los únicos que están en contra de la dolarización son el actual gobierno, por el gobierno de Lazo y por el gobierno de Lenín Claro, Moreno. claro. Ellos ya atentaron contra la dolarización. El tener nuestras condiciones actuales es justamente eso. Bien, ahora, existe una gran cantidad de deudas tercerizadoras en cuanto a la salud y otros sistemas. Estamos de acuerdo, no se ha pagado, se paraliza la inversión privada de los pequeños comerciantes, de los pequeños emprendedores. Esto hace entonces que se contraiga la economía y tenemos que pagar en este año 11.300 millones de dólares de deuda externa, que creo que es una cantidad increíblemente fuerte. Más contratación de obras, más contratación de deuda pública para pagar la deuda, los intereses de la deuda que a la larga ellos son los tenedores de la misma. Claro, el problema está, ¿no es cierto?, que si que al final vos pones, sacas la plata de un bolsillo para poner en otro, no estás haciendo ninguna cosa del otro mundo, simplemente lo estoy haciendo un juego, sí, mental respecto del hecho de que al final, ¿no es cierto?, el bolsillo estaba vacío, ahora está con dinero, Ujú. pero en la realidad eso no sucede. Aquí, fíjate tú, que no podemos nosotros, después de la pandemia, llegar por lo menos a las condiciones previas de esa pandemia, en términos de cierto desarrollo económico del país. No llegamos a eso. El país, para poder tener una posibilidad de despegue, necesita por lo menos tener el 3% Ujú. anual del asunto de crecimiento. Y esto es imposible. Aquí, bajo estas condiciones, es imposible. Estamos decreciendo, se dice menos Entonces, 1 punto. Sí. exacto. Entonces, en esas condiciones, eh, es cierto que bajo el discurso del gobierno, nosotros lo que simplemente va a pasar al pueblo es de que se va a tragar el cuento del conjunto de promesas que nunca se cumplen, que nunca se realizan, ¿sí? Para luego, ¿no es cierto?, venir 4 años más con el mismo cuento, ¿cierto?
que nos Ya. dejaron así, que este país vive en crisis, que estemos con problemas, etcétera, etcétera. Es lo mismo que Ahora, nos pasa con la seguridad, ya, sí, pero para seguir en el área correcto. social. Se dice por parte tuyo que la entrega de documentos, de recursos naturales, no sé, recursos nacionales, no se ha llevado a cabo, que el gobierno ha empujado aproximadamente a 360.000 ecuatorianos a la pobreza, solo en el último año, es decir, en el 24, aumentando la extrema pobreza a 2,3 millones de personas. Acá ha crecido la pobreza al 2% y ha perdido el empleo, asimismo una gran cantidad de personas que llega a 2,3 millones la extrema pobreza. Esos datos pueden ser confiados, pueden ser cotejados, pueden ser analizados en las mismas páginas oficiales del INEGI y de otras entidades estatales. Claro que sí, porque esa fuente fue utilizada, ¿no es cierto?, por el economista Flores, quien, ¿no es cierto?, señala que efectivamente eso tiene contrastado con la información oficial y que eso es lo que arroja como tal los datos de la información. Él es un economista muy prestigiado, es una persona muy seria, que indudablemente nunca le han señalado de que él ha utilizado mal sus datos, su información, y nosotros hemos utilizado esa información, ¿no es cierto?, para poder manejar nuestro análisis. Pero claro, no solamente es eso de él. Tú ves, ¿no es cierto?, el ex presidente del Banco Central del Ecuador, te señala igualmente esas condiciones. Otros funcionarios del Estado vienen igualmente señalando, exfuncionarios del Estado vienen señalando igualmente esta realidad. O sea, eh, no hay para qué perderse. Este es el mundo en donde vivimos. O sea, para nadie tampoco es desconocido de que vivimos otra ola, ¿no es cierto?, de la gente que está saliendo al exterior. Ese es un hecho evidente. Puedan haber 1.000, 2.000 menos del análisis, pero al final, ¿no es cierto?, han salido muchísimos ecuatorianos al exterior en busca de condiciones mejores para poder vivir. Bien, podríamos Ese, entonces sí, resumir en pocas palabras que ha habido o hay una política de despojo y la concentración de la riqueza en forma más burda, en forma más grosera, representando lo que significa el imperialismo cada vez menos, más ricos y cada vez más pobres. claro que sí, claro que sí. El sector financiero ha tenido unas jugosas ganancias, se ha beneficiado enormemente y 630 millones de dólares. claro, y entonces, fíjate en las condiciones actuales en las que están, ¿no? Entonces, esto es así. La concentración ha sido brutal para el país y claro, el hambre y la miseria para la gente es también igualmente de proporciones muy difíciles, muy épicas, porque nuestra gente hace milagros para poder sobrevivir y salir. Y esa es la realidad que vive el país. Ahora nosotros tenemos, tú habías analizado al principio de la entrevista, ese llamado a la esperanza, ese llamado a la unidad. Caen en un hueco vacío. Quiero decir, la gente nota la falsedad. Es una confesión, un llamado totalmente falso, totalmente maquillado. Entonces nosotros no podemos resignarnos a este futuro de la promesa, ocupando como si la corrupción fuera la causa de todo el mundo, de todos los daños, cuando la corrupción está inserta justamente en los ámbitos del poder y además de eso quieren la privatización de los recursos naturales. Y habías tú dicho que el campo sacha, pero las concesiones mineras, en fin, significa mucho sacrificio por el pueblo ecuatoriano y lo lleve totalmente claro. Sí, a ver, creo que aquí corresponde ser conscientes y creo que ese debe ser un mea culpa de las organizaciones progresistas y que no pudieron jugar a tiempo en el papel de poder educarle a su gente, de poder formar a su gente, para que pueda tener elementos de valoración, pueda establecer juicios de valor respecto de las promesas, respecto de las noticias falsas, respecto de cómo se oculta la información, de cuál es la realidad del país, etcétera. Y ese sí es un asunto que los sectores progresistas tienen que saber que hay que jugar y tienen que trabajarse. Ahora,
El por qué nosotros creemos de que es un espacio de esperanza que viene para el país es porque indudablemente sí creemos de que en un binomio presidencial, que no es obviamente el binomio del presidente, eh, está allí la posibilidad real de poder ver un equipo, ver un programa, ver, ¿no es cierto?, que hay un liderazgo de una mujer que está representando esa tendencia y que indudablemente hay una experiencia acumulada. Cuando fue gobierno se pudo realizar algunas obras, podrán haber cuestionamientos, etcétera, etcétera, pero a la final subieron, se pudieron garantizar derechos y también se garantizaron derechos que puedan haberse habido también algunos desvíos. Es probable que así lo sea. En eso hay que ser lo suficientemente eh, sensibles para poder recoger este tipo de cosas, pero la gente es consciente que se vivía mejor, que se tenía mejores condiciones y ese programa y esa persona y ese equipo es más creíble. Y eso hace pensar de que entonces, frente al odio, frente a quienes entran con ese odio a hacer de que el tejido social como tal se quiebre, nosotros consideramos que tenemos que brindar un mensaje de esperanza, de alegría, de pensar de que este país puede ser transformado, de que este país puede alcanzar nuevamente niveles de bienestar, de que los derechos son necesariamente espacios que tienen que ser respetados y que deben garantizarse la independencia de las funciones para que definitivamente el institucional vuelva y la democracia como tal permita funcionar adecuadamente a nuestra Muchas sociedad. gracias. Pedro, muchísimas gracias por su colaboración, muy reconocido. Repito, Radio Seno, Radio Visión, el programa Entre Tintos y Papeles, está en el aire en todas las partes del mundo. Pedro, gracias. Has conversado con nosotros de forma amplia. Pedro Cornejo Calderón conversó con nosotros. Buenas noches, señoras y señores. Gracias, Pedro. Gracias, Marco. Gracias, muy amable. Un gusto a tu audiencia.